Hola, ¿están ahí? Sí, perfecto. Platiquemos. Platiquemos cómo es que nuestra Iglesia Católica, a través del catecismo, nos da respuestas a los temas y las preguntas más apremiantes de nuestra vida. ¿Cómo puedo alcanzar la paz mental? Seguramente es algo que ustedes se han preguntado, es algo que les preocupa en algún momento dado, y no podemos negar que es una búsqueda humana. Eh, pues que yo creo que no hay persona en el mundo que no se haya preguntado sobre temas de tranquilidad, paz mental, paz espiritual, ¿no? Pero ojo, aquí es en donde viene un gran problema. Quiero abordar este video desde la perspectiva de lo muy confuso y problemático que puede resultar este tema de la búsqueda de la paz mental en nuestras vidas. Sobre todo porque podemos confundirnos y creer que este tema de la paz mental es el objetivo de una vida espiritual, o es aquello que le debemos de pedir a Dios, o es aquello, es lo que explica el por qué estamos en una religión, o por qué estamos desarrollando ciertas prácticas espirituales o religiosas, es porque quiero paz mental, ¿no? Y esto da a pie a muchas confusiones muy peligrosas. A ver, el tema de la paz mental es algo que hay que tener siempre con su debido cuidado. ¿Por qué? Porque el objetivo de una vida espiritual, el objetivo de un ejercicio, de una práctica espiritual religiosa, en la Iglesia Católica no es la paz mental. Es decir, que tú llegues a alcanzar una conexión espiritual con el universo y que tú puedas llegar a vaciar tu mente de toda preocupación y de todo dolor. A ver, ese no es el objetivo que te propone la Iglesia Católica como ese fin último al que tú debes de buscar. Sin embargo, es lo que te proponen muchas de estas tendencias de nueva era, New Age, estas técnicas y sesiones alternativas, orientales en su mayoría, son lo que te dicen que es el objetivo de una vida espiritual. El budismo, el hinduismo, todas estas, digamos, movimientos que vienen de Oriente, prácticamente a lo que te quieren llevar es a decirte, mira, en el momento que tú alcanzas paz mental, ya has alcanzado la cumbre de tu vida espiritual. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eh, el objetivo de una práctica religiosa no es llevarte a no sufrir, no es llevarte a tener tranquilidad, no es llevarte a el vacío completo de pensamientos y de ideas. No. La Iglesia Católica no propone que ese es el fin último de la religión. Pero si tú crees que encontrarte esta alineación con el universo para fusionarte y no dolor y no pensamientos y no sentimientos es el objetivo, cuidado, porque entonces te vas a meter en prácticas que no son correctas y que de hecho te van a engañar. Pero entonces, si el objetivo no es la paz mental, es válido buscar la tranquilidad, es válido buscar una paz interior que nos ayude a poder vivir con cierta tranquilidad en nuestras vidas? Claro, claro que es válido, pero no como fin último de nuestra vida espiritual. La Iglesia Católica, recuerden, que lo que te propone no es como fin último, no es llevarte a ti a una paz mental interior, porque de hecho no está en ti el centro del movimiento espiritual. Es decir, si tú te vas a meter a la religión católica, los que somos parte de la religión católica, de la religión verdadera, entendemos que nosotros de hecho no somos el centro de nuestra búsqueda. Mi objetivo no es ver cómo me arreglo yo y cómo me siento mejor yo y cómo soy mejor yo
con las técnicas o los ejercicios que me proponga una religión. No. El centro en la religión católica es Cristo. Cristo siempre es el centro de la religión y de la práctica espiritual en nuestra iglesia. Y entonces ahora sí, cuando vemos que Cristo no necesariamente estuvo predicando estos temas de conexión con el universo y vacío de pensamientos y de sentarte a meditar para elevarte. Cristo jamás predicó eso. Más bien parecería que Cristo en su vida predicó el tema de aceptar la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, cargar tu cruz y ofrecer tu vida así como es, como la vas enfrentando con sus dificultades, con tus logros, con tus fracasos, con lo que tú eres, pero siempre teniendo a Cristo al centro, es donde empiezas a ver que el tema de la paz mental interior, pues no necesariamente es aquello que deberá ocupar tus pensamientos cuando te estás hablando de forjar tu espíritu. Pero a ver, ¿qué nos dice la Iglesia Católica? Y aquí es en donde quiero presentarles lo que el Catecismo nos propone para dar tranquilidad a nuestras vidas. Es decir, a ver, no, la Iglesia Católica no es que te propone sufre todo el tiempo, agóbiate, entre más sufras mejor, busca complicarte la existencia. No. Eso por ahí no va el tema. De hecho, yo en algún momento en mi vida también intenté ver si es que este tema de la paz mental me daba tranquilidad, me daba esperanza, me daba felicidad. Y no miento, en algún momento incluso llegué a practicar y llegué a observar qué ofrecían estas pseudo religiones y movimientos orientales. Y la verdad es que nada, no conseguí nada, no me ayudaron nada. Y al contrario, hoy sé que de hecho es que de haberme mantenido yo ahí, yo lo que hubiera conseguido más que paz mental hubiera sido desastre espiritual. Pero bueno, ¿qué es lo que nos propone la Iglesia Católica? Y fíjense, porque yo cuando entendí este numeral de la Iglesia Católica que les voy a presentar a continuación, inmediatamente la famosa paz mental o la tranquilidad de poder decir, ok, estoy bien, las cosas suceden, empezó a llegar a mi vida. Y fue justamente en el catecismo y en el magisterio de mi iglesia en donde entendí cómo funciona este tema, cómo debemos los católicos entender esta búsqueda de la tranquilidad interior, pero explicada justamente a la luz del encuentro con nuestro Señor y el encuentro con el Ser Supremo y el Dios único. Fíjense, en el numeral 302 el Catecismo de la Iglesia Católica se habla de la divina providencia. Todos hemos escuchado esto de la divina providencia o esto deriva también en expresiones como Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá, Dios provee, confía en la divina providencia. Y pues la verdad es que para mí este era un término, un concepto que sí yo por ahí veía que mi abuelita usaba muchísimo, ¿no? Dios proveerá y la divina providencia. Y yo decía, bueno, pues sí, pero pues cómo se entiende, cómo se usa, cómo es que esto me ayuda a poder conseguir a mí cierta tranquilidad y esperanza en mi vida. Y de repente encuentro la definición y la explicación de lo que es la divina providencia en el catecismo y digo, wow, ahora entiendo cuál debería ser la perspectiva y ahora entiendo por qué es que puedo estar tranquilo en el camino de la realidad que se me presenta día a día, por más complicado, difícil, ameno o exitoso que sea. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la divina providencia? Fíjense, voy a leerlo. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu vie,
hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. ¿Qué fue lo que me encantó de esta definición y lo que me dio paz mental? Paz que encontré en mi iglesia católica, en el catecismo, no en la nueva era, no en la meditación trascendental, no en ejercicios de respiración, no en el yoga, no, nada. Fíjense, aquí dice, en esta parte, dice, Dios conduce. Disculpen, aquí dice, Dios conduce. Imagínate que tú vas en un coche, en una carretera, y esa carretera a veces es angosta, a veces es ancha, a veces tiene 6 carriles, a veces tiene solamente 2 carriles, a veces tiene 1, a veces hay baches, a veces es de noche, a veces es de día, a veces está muy oscuro, a veces hay ciertas curvas que son medio peligrosas, hay barrancos, a veces hay una gran vista, es decir, la carretera de la vida es muy vasta y te puede presentar diferentes opciones. Y tú estás en ese coche, estás avanzando y moviéndote en ese coche. Pero de repente volteas y el que conduce ese coche no eres tú, es Dios. ¿Qué tranquilidad te da eso? Contra que si puedes ahí encontrar un bache, contra que si puede estar de noche, contra que si la carretera puede estar complicada, pero el que conduce es Dios. ¡Wow! Dios conduce la obra de su creación. Ahora, ¿hacia dónde la conduce? Dice que la conduce hacia esta perfección. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia la perfección que Él ya predispuso. ¿Qué significa esto? A ver, pónganse a pensar en lo siguiente. A ver, ¿Dios es perfecto? Sí. ¿Todo cuanto Él crea será perfecto? Sí. A pesar de que lo que podamos ver en algunos puntos de esta creación parecería imperfecto, pero si Dios lo creó, entonces ¿es perfecto? Sí. ¿Todo lo que es creado por Dios? Sí. Si Dios no quisiera algo, ¿se crearía? No. Entonces la voluntad de Dios es lo que es y es como es. Lo que significa que podemos estar tranquilos de que estamos viviendo en algo que Dios tiene perfectamente controlado. Ojo, la manera como Dios controla no es como nosotros controlamos. La manera como Dios entiende el cómo funcionan sus designios no son tus designios. Pero Dios ha dispuesto que así sean las cosas y permite que sean las cosas. A mí me da mucha tranquilidad esto. Me da mucha tranquilidad esto. A ver, incluso fíjense, ¿qué podría ser más preocupante o qué podría generar más miedo en el hombre que el tema de la muerte, ¿cierto? Bueno, pues si Dios tiene control hasta del día en que tú vas a morir, y no porque es que Él vaya a bajar a morir, a matarte ese día, ¿no? No. Es porque dentro del plan que Dios ha estipulado, tú no puedes hacer nada por aumentar ni disminuir un solo segundo más de tu vida, dice la Biblia.
Entonces, ¿por qué me agobio? Claro, en la voluntad de Dios está que tú actúes y colabores con Él, pero todo tiene como objetivo, Él te está llamando, que tú tengas un encuentro con Él. Es voluntad de Dios que tú te encuentres con Él. Y Él te pone a nuestra disposición, nos pone a nuestra disposición todas las cosas que son necesarias para encontrarnos con Él. Por lo tanto, Él se encarga, Él conduce, Él te está poniendo ya el camino para que tú llegues a Él. Pero también es su designio que tú te muevas en voluntad hacia Él. A mí me encanta esto porque el tema de la divina providencia me da como mucha tranquilidad de saber y entender que mientras yo esté poniendo mi voluntad hacia Dios, mientras yo esté de cara hacia Él, mientras yo esté caminando hacia Él, mientras yo esté escuchando cuáles son los designios que Él va poniendo en mi vida para encontrarme a Él, por más que duela, por más que se complique la vida, por más que parezca difícil e incomprensible lo que está pasando, algo Dios está queriendo. Dios me está llamando y ahí voy poco a poco con Él. Me da mucha tranquilidad, me da mucha paz mental saber que Dios conduce, que Dios se encarga, que Dios está en el volante y que las cosas que van sucediendo en la vida están en control de Dios para mi salvación. Y que Dios me pide que confíe en Él. Pero además también me pide que colabore con Él. De ahí que yo tengo responsabilidad para dirigirme hacia Él. O sea, Dios pone ya los escalones. Y son escalones seguros y firmes. Pero Él no va a subir por mí. Yo tengo que subir en los escalones. Pero esos escalones son correctos, son ciertos, son buenos. Mientras te mantengas dentro de tu iglesia católica, apelando al magisterio, es decir, estudiando las enseñanzas que Él nos dejó, podemos estar seguros con la paz mental de que las cosas son por algo, de que Dios nos arregla las cosas cuando las tiene que arreglar, de que Dios complica cuando nos tiene que complicar, de que Dios nos abre unas puertas por alguna razón, nos cierra otras por otra razón. Por algo es. Pero mientras estemos nosotros conscientes de que esas dificultades y esos éxitos, al final de cuentas, todas esas realidades nos tienen que llevar a Dios, podemos estar tranquilos. Hasta el momento, hasta el día y el segundo de mi muerte, está en control de Dios. ¿Qué me agobia? ¿Qué me preocupa? Yo pongo mis medios para la salud, para cuidarme, para aprovechar mi cuerpo, para de alguna manera estar sano, pero aún así Dios es el que está controlando la existencia. Eso significa la divina providencia, que Dios no deja a su creación ahí a su suerte y que estamos construyendo aquello que Dios ya conoce, ya controla. Y que es maravilloso la vida que tenemos, que nos toca tener. Como decía la Madre Teresa, te toca ser millonario, millonario alcanza a Dios. Te toca barrer la esquina, barriendo la esquina alcanzas a Dios. Te toca ser monja, te toca ser empresario, te toca ser maestro, monja, empresario, maestro, alcanzas a Dios. La realidad es lo que es. Y si es porque Dios quiere. Y este control que Dios tiene sobre su creación, a mí me da mucha, mucha, mucha paz mental.